Brevemente vamos a tratar de revisar el tratamiento del asma bronquial, haciendo hincapié en el tratamiento farmacológico. Esta es la hoja de ruta de lo que vamos a revisar. Primero vamos a hacer algún recuerdo acerca de la definición y un recuerdo fisiopatológico de lo que es el asma. Mencionaremos brevemente los fenotipos y la clasificación que se utiliza para catalogar a los pacientes asmáticos y hablaremos del tratamiento escalonado, la adherencia y la técnica de uso de medicamentos inhalados y después describiremos brevemente cada uno de los grupos de medicamentos de los cuales están disponibles para el manejo de estos pacientes. Finalmente hablaremos de algunos conceptos acerca del asma y el embarazo. Desde hace varios años las guías GINA tratan de unificar un poco las estrategias para el manejo y la prevención del asma bronquial. Estas guías están escritas por expertos en base a la evidencia científica que existe y por lo tanto tienen una alta calidad científica para su seguimiento. Definen el asma como una enfermedad heterogénea. Claramente hay diferencias entre un asmático y otro. Los pacientes tienen características distintivas que son importantes y que nos llevan a hablar actualmente de lo que se llama tratamiento personalizado de la enfermedad. El concepto clave y fundamental es que se trata de una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea. Por lo tanto, como tal, el tratamiento básico es la medicación antiinflamatoria. La historia clínica de tos, silbidos, disnea y opresión torácica es bastante sensible como diagnóstico, pero poco específica. El investigar la variabilidad en el tiempo es un dato no menor y que nos puede orientar mucho hacia el diagnóstico. Y la limitación expiratoria al flujo aéreo puede ser variable, es decir, estar presente en algunos momentos y en otros no, o tenemos algún pequeño grupo de asmáticos que tienen obstrucción fija en su vía aérea, es decir, que han hecho un proceso que se llama de remodelado y de fibrosis epitelial y que ya no tienen una capacidad respiratoria normal. Aquí vemos en este modelo cómo podemos dividir a dos grupos de asmáticos, los clásicos sobre la izquierda de asma alérgico, en donde los alergenos son presentados por células dendríticas que se le llevan este antígeno a los linfocitos TH2 que se diferencian gracias a interleuquinas como la 4 y la 13 en células plasmáticas, células B, que a su vez van a producir inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E pegada en la superficie del mastocito va a estar preparado para la degranulación del mismo cuando reciba nuevamente el estímulo alergénico. Pero a su vez, las células TH2, a través de la interleuquina 5 sobre todo y de la 13, estimulan a los eosinófilos. Y los eosinófilos son las células que están impregnando la mucosa de las vías aéreas de los asmáticos y que juegan un rol importante en este proceso inflamatorio. Hay otro grupo de asmáticos en los cuales estos TH2 juegan un rol menor, que son los que se llaman asma no alérgico o asma intrínseco, antiguamente o no atópico. En ellos también va a haber eosinófilos, llevados por interleuquina 5, interleuquina 13, pero no van a tener el mecanismo del TH2 activo. Así podemos ir distinguiendo fenotipos que van a ser útiles a la hora de personalizar los tratamientos. El fenotipo TH2, el clásico, el asma eosinofílico, atópico de comienzo temprano, el clásico de los niños, o algún eosinofílico de comienzo tardío. La presencia de muchos eosinófilos en la vía aérea o de este componente TH2 asegura una muy buena respuesta a los corticoides. Mientras que el otro grupo son los no TH2, donde no tienen tantas infiltraciones eosinofílicas, pueden ser los de comienzo tardío o, por ejemplo, el asma asociada a obesidad.
Se estima que el asma TH2 es corresponde al 50% de la población asmática, y entre el otro 30 y 50% corresponde a los no TH2. Sobre estos fenotipos van a actuar factores como el tabaquismo, la infección, el peso, y algunas variantes que van a hacer que cada asmático tenga distintas características. Y esto llevado a la práctica actualmente en cuanto a personalizar los tratamientos es bastante importante. También, a modo de recuerdo, la clasificación del asma según el nivel de control: en controlada, parcialmente controlada, no controlada, en base a 4 datos clásicos y típicos: los síntomas diurnos, que se producen semanalmente, la limitación de las actividades físicas, los síntomas nocturnos o despertares nocturnos que suceden en el último mes, y el uso de medicación de rescate. Claramente, cuanto más medicación de rescate requiere un paciente, menos control tiene de su asma. A esto debemos agregar que la presencia de una crisis en cualquier momento hace que estos pacientes ya tengan un asma no controlado, y se le puede sumar la función pulmonar medida espirométricamente a través del volumen expiratorio forzado en el primer segundo o del pico flujo expiratorio, que también se puede agregar a esta clasificación según nivel de control. Basado en esto, una vez que uno realiza un correcto diagnóstico, control de síntomas y factores de riesgo, inclusive la función pulmonar, entrena sobre las técnicas inhalatorias y la educación del paciente asmático, que es muy importante. Es decir, explicarle por qué tenemos que usar la medicación que tenemos que usar y tener en cuenta las preferencias que pudiese tener. Podremos utilizar, además de los medicamentos, estrategias no farmacológicas y modificar algunos factores de riesgo, y deberemos permanentemente ir evaluando la satisfacción del paciente, los efectos adversos de los medicamentos y básicamente el control de la enfermedad a través de los síntomas y de las exacerbaciones que pudiese llegar a tener y la función pulmonar. Esto, como verán ustedes, está puesto en círculo porque es dinámico, es decir, no permanentemente tiene que estar en la evaluación de estos pacientes. Desde hace unos años, GINA organiza el tratamiento de los asmáticos en forma escalonada. Y tenemos el paso 1, que sería correspondiente a aquellos asmáticos que antiguamente llamábamos intermitentes, pero en los cuales se ha visto que la inflamación de la vía aérea está presente en forma crónica, y en los cuales se ha visto también que hay mayor posibilidad de que tengan crisis, e inclusive que tengan crisis de asma casi fatal. Por lo tanto, en la última revisión de estas guías, del año pasado, se postula como 2 opciones de tratamiento como controlador. La opción 1 sería utilizar corticoides inhalados más broncodilatadores de larga acción, básicamente formoterol, a demanda. La opción 2 es usar un corticoide inhalado en dosis baja más un broncodilatador de acción corta como rescate. Pero el cambio fundamental de las guías de GINA del año pasado es la introducción de este tipo de medicamentos ya desde el paso 1. Es decir, reconocer que el proceso inflamatorio existe siempre y que siempre debe ser tratado, que el asmático siempre expresa este proceso inflamatorio en sus vías aéreas, y que por lo tanto un asmático que solamente utiliza salbutamol, que no tiene propiedades antiinflamatorias, no está tratado. En el paso 2, donde ustedes ven que es el más grande, no por nada, sino simplemente porque es el que tiene mayor cantidad de asmáticos. El medicamento controlador preferido es el corticoide inhalado en dosis bajas, y utilizando como rescate la combinación budesonida-formoterol.
En este se podría utilizar como alternativa los antileucotrienos. El paso 3 introduce directamente la combinación corticoides inhalados más LABA y como alternativas los antileucotrienos o los corticoides en dosis un poco mayores. En el paso 4 son asmáticos que ya no se pueden controlar con las medidas habituales. La recomendación es subir la dosis de los corticoides inhalados, usar dosis más altas. Por lo tanto, al tener que usar dosis más altas vamos a tener efectos secundarios mayores, asociados siempre con los LABA. Y combinar como controlador las teofilinas, los antileucotrienos o los broncodilatadores anticolinérgicos de acción prolongada. Básicamente el tiotropo, que es más estudiado. El paso 5 corresponde al 5% de los asmáticos. Son aquellos asmáticos severos y este tipo de asmáticos deben ser tratados con todo lo anterior, con todo el arsenal terapéutico del cual se dispone, más la posibilidad de utilizar o corticoides orales en la menor dosis posible debido a sus efectos secundarios, o utilizar las nuevas herramientas que son los medicamentos biológicos. Los medicamentos biológicos, de los cuales vamos a desarrollar algunas características para que ustedes conozcan. Hay dos conceptos que son básicos y que cualquier médico debe tener presente para manejar pacientes asmáticos. Primero, la adherencia. La adherencia se refuerza a través de la educación. Es decir, una de las causas más importantes de fracaso terapéutico es la falta de uso de los medicamentos. Y el segundo paso, el segundo elemento que uno tiene que tener presente es cómo se usa la medicación. Porque nadie nace sabiendo. Y la medicación inhalatoria, que es segura, que nosotros sabemos que trabaja directamente sobre las vías aéreas, por lo tanto nos permite utilizar menos dosis con menos efectos secundarios, tiene que ser entrenada en cuanto se use, para evitar que pasen este tipo de cosas que son bastante frecuentes. Los medicamentos por inhalación se pueden utilizar como un inhalador de dosis medida, MDI, es decir, los aerosoles, como con un aditamento agregado para favorecer el uso, como un espaciador o una aerocámara, como inhaladores de polvo seco o en forma de nebulizaciones. Esta es la forma correcta de utilizar el dispositivo en aerosol. El dispositivo en aerosol debe ser colocado frente a la boca del paciente debe estar preferentemente abierta. Hago la salvedad que en algunos prospectos y en algunos videos explicativos puede verse con la boca cerrada, pero sin embargo, al hacerlo con la boca abierta, el volumen de distribución del aerosol en el aire que va a ingresar la boca es mucho mayor, con lo cual la llegada a los pulmones es mucho mejor. Previamente hay que agitarlo para que se mezcle el propelente con el medicamento. Se coloca frente a la boca, el paciente tiene que exhalar suavemente y disparar el cartucho simultáneamente cuando inhala, llevando el aire a los pulmones y haciendo una pausa de aproximadamente 10 segundos para permitir la distribución a nivel de los pulmones. Como ustedes verán, es una técnica difícil, es una técnica que se debe entrenar. Para las personas que no pueden utilizarlo, existen dispositivos como que ven acá, estas cámaras para los niños y los adultos también es útil, porque hay muchos que no logran la coordinación suficiente para aprovechar el medicamento. Por lo tanto, el uso de espaciadores o aerocámaras es muy importante y uno debe tenerlo muy presente para mejorar un poco la disposición de las partículas en la vía aérea. Como les dije, existen un montón de dispositivos, aerosoles, nebulizadores, inhaladores de polvo seco,
de distintas marcas. ¿Cuál es el mejor? El mejor es el que el paciente prefiera, el que el paciente haga mejor, el que el médico cuando lo observa al paciente hacer la medicación, dice, bueno, sí, lo está haciendo bien. Ese es el mejor de todos. Entonces, esto es muy importante porque es uno de los talones de Aquiles de la terapia inhalatoria. Ya entrando directamente en el tratamiento farmacológico, esto es una línea de tiempo que describe un poco lo que ha pasado con el cambio de paradigma fisiopatológico del asma bronquial. El asma bronquial en la década del 60 y 70 era considerada una enfermedad caracterizada por broncoespasmo. El proceso inflamatorio era considerado menor. Es la época en la cual surge el salbutamol. El salbutamol es un broncodilatador. Esto se va popularizando porque realmente la eficacia es muy buena, pero hacia la década del 80 empieza el concepto del asma como un proceso inflamatorio. Por lo tanto, los corticoides inhalados, de los cuales ya se habían lanzado al mercado algunos, empieza a cobrar cada vez mayor relevancia. Y hoy por hoy son el tratamiento de elección del asma bronquial. Repito, tratamiento de elección del asma bronquial, que es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas, lo constituye el corticoide inhalado. Todo paciente que no tiene corticoides inhalados dentro de su tratamiento es un paciente que no está tratado. También en los últimos años debo destacar que aparecen las combinaciones de corticoides inhalados con LABA, después del fracaso de los LABA, como tratamiento único sin antiinflamatorio. Y finalmente el concepto nuevo, o relativamente nuevo, en los últimos años de remodelación, de remodelamiento de la vía aérea, que también debe ser prevenido con el uso de los corticoides inhalados. Vamos a hacer una pequeña revisión de todos los grupos farmacológicos para que ustedes vean cómo se aplican los mismos. Empezamos por los beta-2 agonistas. Los beta-2 agonistas tienen este mecanismo de acción. Existen para regular el tono del músculo liso bronquial. Los receptores beta-2 se encuentran en la aurícula izquierda, en la aurícula y en el ventrículo izquierdo, junto con receptores beta-1 en esta proporción, 35 a 65, y en la aurícula derecha 50 y 50. Pero básicamente en la vía aérea se encuentran receptores beta-2, sobre todo en el músculo liso de toda la vía aérea. Su número es decreciente de acuerdo al tamaño de la misma. El mecanismo de acción básico es la estimulación de la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa cataliza la conversión de ATP en AMP cíclico. Esto, AMP cíclico, va a fosforilar una serie de proteínas y va a relajar el músculo liso. Este es el mecanismo de acción de los beta-2. Además de relajar las células del músculo liso en todas las vías respiratorias, pueden actuar como un antagonista funcional al estar ocupando receptores y prevenir la contracción de las células musculares cuando son estimuladas por algunos broncoconstrictores conocidos. Además del efecto broncodilatador propiamente dicho, los beta-2 agonistas pueden producir cierta inhibición en la liberación de mediadores del mastocito, reducir la exudación plasmática en la vía aérea e inhibir la activación del nervio sensitivo. De todas maneras debo destacar que todas estas acciones que podrían considerarse como antiinflamatorias son menores. Entonces, en resumen, relajación del músculo liso de las vías respiratorias, proximales y distales, pero recuerden que sobre todo las proximales, inhibición de la liberación de mediadores mastocitarios, inhibición de la exudación plasmática y del edema de la vía aérea, aumento del clearance mucociliar, aumento en la secreción de moco y disminución de la tos. Pero no tienen efectos sobre los procesos inflamatorios crónicos de la vía aérea. Por lo tanto, y repito el concepto,
paciente que el medicamento beta 2 agonista debe ser utilizado como medicación de rescate, no como medicación controladora del asma. No es tratamiento. Un paciente que usa salbutamol a demanda no está tratado para el asma bronquial y puede tener consecuencias importantes. ¿Qué efectos adversos tienen los beta 2? Tienen efectos de tipo 1, es decir, dosis dependiente, y de tipo 2, idiosincrática. Y la dosis, los efectos adversos son dependientes de la dosis, y la dosis depende del dispositivo en el cual se utiliza. Son mucho menores y mucho menos frecuentes con los aerosoles que con los medicamentos nebulizados, orales o endovenosos, porque las dosis son totalmente distintas. Además, debemos considerar que el vehículo en el cual se administran estos beta 2 agonistas pueden también tener efectos secundarios, tanto los propelentes, la osmolaridad de las soluciones, etcétera, los conservantes pueden tener también estos efectos secundarios. Básicamente, dentro de los efectos secundarios distinguimos dos: los efectos cardiovasculares y los no cardiovasculares. Los efectos cardiovasculares, el más común es la taquicardia, que es por efecto sobre receptores beta 1, por vasodilatación y estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona o por hipocalemia. Pueden producir dolor precordial y pueden producir aumento de la tensión arterial. Sin embargo, debo destacar que no tienen contraindicaciones para pacientes con hipertensión. Simplemente hay que observar un poco el uso y hay que tratar de utilizar la menor dosis posible. Lo mismo sucede con los pacientes con precordialgia. Dentro de los efectos no cardiovasculares, el más común es temblor, que también es por estimulación de receptores betas que están en los músculos periféricos. Puede producir irritabilidad, ansiedad, cefalea e insomnios por efectos sobre el sistema nervioso. La hipocalemia es un efecto potencial que se puede ver y tiene que ver con la redistribución de calcio. O sea, no es una hipocalemia absoluta, sino es relativa, porque los receptores beta 2 estimulan la bomba sodio-potasio del músculo y permiten un mayor ingreso de potasio a la célula. Otro efecto descrito con poco significado clínico es la hipoglucemia leve por aumento de la gluconeogénesis hepática, y la hipoxemia por alteración BQ podría ser un efecto a tener presente en pacientes sobre todo que tienen crisis. Al modificar la relación, es decir, al mejorar la ventilación con una perfusión todavía alterada, el trastorno BQ se empeoraría y esto llevaría a un mecanismo de hipoxemia mayor. Por lo tanto, hay que tenerlo presente. Esto es como breve recordatorio y además para recordarles nuevamente que empeoran el control del asma si se utilizan signos corticoides inhalados. Aquí tenemos una pequeña clasificación de los mismos. Se clasifican según su tiempo de acción, la duración de su efecto. En los de acción corta, salbutamol, fenoterol y terbutalina son los más comunes, duran de 6 a 8 horas y se conocen por su terminología en inglés como SABA. Los de acción larga, salmeterol y formoterol, son los que están presentes en el mercado, duran 12 horas en su efecto y se los conoce como LABAs. Y existe un tercer grupo que son los de acción ultra larga, es decir, que duran 24 horas en su efecto, que son el indacaterol, olodaterol y bilanterol, que son conocidos como ultra LABAs. El formoterol se usa también como rescate, junto con los corticoides inhalados, repito, según guías GINA, porque su efecto es rápido, prácticamente similar al del salbutamol en cuanto a eficacia, en cuanto a efecto broncodilatador medido por el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Pero su duración es de 12 horas, más larga. Además es el único que se puede utilizar varias veces en el mismo día. El salbutamol se usa como alivio y rescate, el formoterol se puede utilizar hasta 12 inhalaciones en un solo día, el salmeterol debe usarse únicamente cada 12 horas,
y los ultralava cada 24 horas. Por eso, les recuerdo el esquema, formoterol budesonida puede ser utilizado como medicación de alivio y de rescate, y además como de medicación controladora en todas las etapas de o escalones propuestos por el líquido. Además del uso que acabamos de mencionar como medicación de rescate, los SABA pueden utilizarse en el asma inducido por ejercicio para prevenir el broncoespasmo. Y debo destacar esto nuevamente: los LABA no deben usarse solos en pacientes asmáticos sin la asociación con corticoide inhalado. Con respecto a los broncodilatadores anticolinérgicos, aquí tenemos una pequeña clasificación también en aquellos que son de acción corta, como el bromuro de ipratropio, que dura 8 horas su efecto, se conocen como SAMA. Los de acción larga, de los cuales en el mercado está el tiotropio, umeclidinium y el glicopirronio, que duran 24 horas y se los conoce como LAMA. Aquí tienen ustedes la estructura graficada de un receptor colinérgico y su efecto sobre el epitelio y sobre las glándulas. El sistema nervioso colinérgico está activo en la vía aérea, y está activo en la vía aérea de los asmáticos y en los pacientes con EPOC. Y lo que produce la liberación de acetilcolina es a través de la acción de los receptores específicos, que se llaman receptores M, producen contracción del músculo liso y estímulo de la secreción a partir de las glándulas mucosas. Tenemos en las vías aéreas, tenemos receptores M1 que pueden estar en las paredes alveolares, el M2 que es el predominante, que está sobre todo en el músculo liso bronquial, y el M3 que también puede estar en las paredes del músculo liso bronquial y en las glándulas mucosas. Producen broncoconstricción y aumento de la secreción. Ese es el estímulo colinérgico. Por lo tanto, los anticolinérgicos parecerían tener algún rol dentro del manejo de los pacientes asmáticos. Existe cierta interacción entre los receptores beta 2 y los receptores muscarínicos, y además la acetilcolina regula la quimiotaxis, activación de células inflamatorias y remodelamiento de la vía aérea, como lo han publicado estos autores. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, la eficacia de los anticolinérgicos para el tratamiento del asma crónico está muy discutida. Aquí tienen ustedes una revisión que lleva unos años, pero donde en general, trabajando sobre o evaluando los trabajos publicados sobre el uso de los anticolinérgicos en pacientes asmáticos, concluyen que si bien en algún subgrupo de pacientes podrían tener algún beneficio, en forma general no estaría justificado su uso en todos los asmáticos. Y porque la eficacia a largo plazo, la mejoría de la calidad de vida y la broncodilatación que obtienen es muy pobre. Aquí esto se actualizó en el 2016 con la misma pregunta, pero ya con la introducción de los anticolinérgicos de acción prolongada, o sea, los LAMA, sobre todo el tiotropio. Y el efecto beneficioso del tiotropio es también pequeño sobre la función pulmonar, pequeño sobre el control del asma, y el efecto de disminuir la frecuencia de ingresos hospitalarios todavía no está claro, o no estaba claro. Por lo tanto, en asma, y hago la salvedad, no así en EPOC, los LAMA y los SAMA son complementarios y nunca deben ser el pilar del tratamiento del asma.
Aquí tienen una explicación fisiopatológica del por qué la utilización de los LAMA es mejor que utilizar los SAMA, porque los de acción corta hacen pico y valle, en cambio los de acción larga producen un efecto broncodilatador más permanente que reduce la hiperinsuflación pulmonar, y por lo tanto en 24 horas la sumatoria en 24 horas es mejor. Sin embargo, el ipratropio se puede utilizar como medicación, sobre todo en crisis asmáticas, sumatoria, como ustedes ven aquí en estas curvas. La combinación SABA-ipratropio es superior al SABA solo como efecto broncodilatador. Pero claro, esto es aplicable al manejo de las crisis asmáticas y no como manejo crónico de la paciente. Los anticolinérgicos tienen efectos secundarios, pero como las dosis son relativamente pequeñas y la administración es local, en general son menores los efectos secundarios. El más frecuente es la sequedad de la boca, que se puede ver en un porcentaje importante de pacientes, pero que generalmente no lleva a discontinuar la medicación. Algunos pueden producir, sobre todo el ipratropio, puede producir tos, en hasta el 6% de los casos. Están descritas algunas reacciones alérgicas tipo urticaria, rash, prurito, pero son también poco comunes. Y sí hay que tener ciertas precauciones, sobre todo en pacientes que tienen hiperplasia prostática, que pueden generar o pueden tener retención urinaria. En pacientes que conducen, porque puede generar cierta somnolencia o mareos. Y en pacientes que tienen glaucoma, porque puede subir la presión ocular. En algunos pacientes se ha descrito la presencia de un broncoespasmo paradójico por los anticolinérgicos, que es muy raro y muy difícil de observar, pero que algunos pacientes pueden llegar a describir. Nuevamente, en nuestra línea de tiempo, la descripción de los corticoides inhalados como la primera línea de tratamiento del asma. El proceso inflamatorio que es predominante en las vías aéreas de los asmáticos, que debe ser tratado con los corticoides inhalados. Los corticoides, como ustedes saben, pueden darse en forma inhalatoria, pero también pueden darse por vía oral, por vía endovenosa o por vía intramuscular. El comienzo de su acción no es rápida, en general es más bien lento, y producen relajación, o sea, del músculo liso, con aumento del calibre de la vía aérea, reducción del proceso inflamatorio de células, de la infiltración y de la producción de moco. Los corticoides inhalados tienen un mecanismo de acción donde inactivan la transcripción de genes que codifican las proteínas proinflamatorias, es decir, tiene un transportador transmembrana y citosólico que lo lleva al núcleo de la célula. En el núcleo de la célula tiene que codificar estos genes que van a producir las proteínas proinflamatorias, tales como citoquinas, moléculas de adhesión, quimoquinas y otras enzimas. Inhiben factores de transcripción como el NF-κB y el AP1 y reclutamiento de la desacetilasa histona 2. Y además activan genes con propiedades antiinflamatorias. Es decir, es un mecanismo de acción complejo, es un mecanismo de acción a nivel del núcleo celular, y es un mecanismo de acción que requiere tiempo para que se produzca. Es decir, no se produce rápidamente. Con una correcta técnica de inhalación de un aerosol, entre el 10 al 20% de la dosis va a llegar a los pulmones. El resto va a quedar en la saliva y va a ser tragado y va a llegar al estómago. Los corticoides tienen un ciclo enterohepático, es decir, ya sea por circulación sistémica y metabolismo hepático, o a partir del tracto gastrointestinal y metabolismo hepático, van a ser inactivados en un primer paso hepático. Pero algunos
van a pasar algunos de estos corticoides, van a pasar a la vía sistémica, y bueno, estos son responsables de algunos efectos sistémicos que están descritos. Estos son los que están en uso en Argentina. La beclometasona se utiliza muy poco, prácticamente en el mercado, pero está presente. Los más utilizados son la budesonida, la fluticasona. El fluoroato de fluticasona es una variante de la sal del propionato de fluticasona, y la mometasona también está en uso. Esta clasificación en dosis bajas, medias y altas no es una clasificación de bioequivalencia, pero más o menos trata de estimar la comparabilidad clínica que tienen cada una de las presentaciones. Y es importante recordar lo que es dosis bajas, porque obviamente cuanto más alta es la dosis, mayor son los efectos secundarios que vamos a tener. Considerar que la budesonida, que posiblemente sea uno de los más utilizados, dosis más de 800 miligramos se considera alta, y la fluticasona más de 500 miligramos se considera dosis alta, y la mometasona más de 450 miligramos. Los efectos secundarios más comunes de los corticoides inhalados son los efectos orofaringios, la disfonía y la candidiasis orofaringia, con irritación faríngea y tos. Esto se mejora diciéndole al paciente que debe enjuagarse la boca después de la correcta inhalación. Es decir, hay que controlar que la inhalación sea técnicamente correcta para que quede la menor cantidad posible de restos en la boca, y después enjuagarse la boca para evitar que estos medicamentos queden pegados a la mucosa. En dosis alta se ha descrito, sobre todo en niños, la supresión adrenal. Puede producir equimosis, que esto es un efecto secundario bastante frecuente de observar en los usos prolongados. Podría llevar a un aumento de osteoporosis, a un incremento de la osteoporosis por interacciones de cambio óseo, cataratas y, bueno, en dosis alta también detención de crecimiento en los niños. Todos estos efectos son dosis dependientes. Por lo tanto, cuanto menos dosis utilizo, mejor. Pero bueno, les recuerdo que la dosis depende del control del asma que yo logro, y es muy variable según las características del asma de cada uno de los individuos. Otros mediadores que están presentes en la vía aérea son los mediadores que nacen a partir del ácido araquidónico, es decir, los leucotrienos. Los leucotrienos aumentan la permeabilidad vascular, activan eosinófilos, producen broncoespasmo, incrementan la producción de moco y favorecen los mecanismos alérgicos por estimulación de mastocitos. Los leucotrienos pueden ser antagonizados por los medicamentos antileucotrienos que van a trabajar básicamente sobre la vía de la lipooxigenasa, inhibiendo la 5-lipooxigenasa y bloqueando la formación del leucotrieno y antagonizando el receptor del cistenil leucotrieno 1. Se dividen en dos grandes grupos: los que inhiben en forma directa la 5-lipooxigenasa, como el Sileutón, que no está presente comercializado en el mercado argentino, y los antagonistas receptores del cistenil leucotrieno 1, como el Montelukast y el Zafirlukast, y algunos otros que tampoco están presentes en el mercado argentino. Lo único disponible es el Montelukast actualmente. Los antileucotrienos disminuyen la infiltración eosinofílica, la degranulación de eosinófilos, la liberación de citoquinas Th2, disminuyen la hiperplasia de células mucosas, de células musculares y el depósito de colágeno. Inhiben los leucotrienos C4, D4 y E4. Administraciones por vía oral se pueden dar en niños de 2 a 5 años, la dosis es de 4 miligramos, de 6 a 14 años es de 5 miligramos y en adultos son 10 miligramos por día, en una sola toma diaria. La indicación puntual es el asma inducido por ejercicio, porque en esta variante de asma hay
leucotrienos dentro del mecanismo fisiopatológico productor. En el asma moderado persistente, es decir, en el grupo 3 o en el grupo 4 de Gina, y en los asmáticos que tienen alergia a aspirina, que también tendrían el mecanismo del leucotrieno muy activo. Las reacciones adversas no son frecuentes, pueden dar rash, pueden dar cefalea, dolor abdominal, y hay casos anecdóticos de Church-Strauss, que es síndrome de una vasculitis tipo Church-Strauss, pero bueno, esto es por ahora anecdótico. Con respecto a las teofilinas fueron muy utilizadas en una época como broncohilatador. Tienen muchos efectos secundarios y como su efectividad como broncohilatador es mucho menor a la de los beta 2, por lo tanto se ha ido reduciendo en cuanto a su uso. El efecto broncohilatador se debe a que inhiben la fosfodiesterasa en la célula del músculo liso de la vía respiratoria. Pero para inhibir fosfodiesterasa y producir broncohilatación, las dosis que se deben utilizar son altas, y esto genera muchos efectos tóxicos. También a dosis bajas tendrían propiedades antiinflamatorias. Y este probable mecanismo esté siendo manejado por la desacetilasa histona 2, y que es un mecanismo crítico para desactivar genes inflamatorios activados. Por lo tanto, podríamos hablar de las teofilinas con dos mecanismos, uno en dosis altas como broncohilatador y uno en dosis bajas como antiinflamatorio. Vienen en preparados orales de liberación lenta que se utilizan 1 o 2 veces por día. La aminofilina, que todavía se utiliza también, se debe infundir por vía endovenosa en forma lenta. Las concentraciones son de 10 a 20 miligramos. Cuando pasamos los 20 miligramos por litro, entramos en el nivel tóxico. Tiene metabolismo hepático en el citocromo P450, y esto significa que tiene muchísimas interacciones con muchos medicamentos como la eritromicina o claritromicina, la ciprofloxacina, la lopurinol, la rifampicina, fenobarbital, con la marihuana, con el tabaco. Es decir, que cuando uno utiliza teofilinas tiene que tener presente un montón de interacciones medicamentosas. Los efectos secundarios más comunes son de tipo digestivo: náuseas, vómitos, dolor abdominal, los más comunes. Pero además produce cefalea, aumenta la diuresis y ya en dosis tóxicas pueden producir o gatillar arritmias cardíacas, convulsiones e incluso la muerte. Por lo tanto, destaco que el rol de las teofilinas en este momento estaría limitado a paso 4 como coadyuvante de los otros tratamientos instituidos, y cuando no se logra el control del asma con las medidas farmacológicas que ya hemos descrito. En los últimos años se han desarrollado moléculas que tienen la particularidad de trabajar sobre mecanismos inflamatorios, sobre todo de tipo eosinofílico, y se utilizan como paso 5 dentro de las guías GINA, es decir, los tratamientos biológicos para el manejo de los pacientes asmáticos que con los tratamientos habituales no logran el control de su enfermedad. El primero que salió a comercialización fue el omalizumab. El omalizumab es un medicamento que bloquea la cascada alérgica, uniéndose con la IgE libre y evitando que ésta se pegue a los mastocitos que están en la vía aérea. El omalizumab se utiliza en forma inyectable. La dosis se maneja en base al peso del paciente y en base a los niveles de IgE total. Y básicamente la utilización está en asmas alérgicos con niveles altos de IgE. El omalizumab es una droga que también ha sido aprobada para el tratamiento de la urticaria crónica. Tiene efectos adversos, aquí tenemos una tabla. Los efectos adversos, como verán, no son muy frecuentes.
pero pueden producir potenciales reacciones alérgicas, por lo tanto debe administrarse bajo supervisión médica los pacientes y con las medidas de seguridad adecuadas. En el mercado también se han lanzado anticuerpos monoclonales anti-interleuquina 5, de las cuales los dos más comunes son el mepolizumab y el reslizumab. Y además, recientemente se ha lanzado el benralizumab, que es un bloqueante del receptor de la interleuquina 5, o sea que trabaja sobre la interleuquina 5 pero por otro mecanismo, es decir, sobre el receptor. El mepolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que actúa sobre la interleuquina 5 con alta afinidad y especificidad, inhibiendo su activación. Por lo tanto, esto inhibe la señal que la interleuquina 5 le transmite a los eosinófilos, reduciendo la producción y supervivencia de eosinófilos. Esto significa que los pacientes que sean potenciales candidatos a utilizar mepolizumab tienen que tener eosinófilos aumentados en su vía aérea o en sangre periférica. El benralizumab es también un anticuerpo monoclonal, pero trabaja sobre el receptor de la interleuquina. Posiblemente sea un poco más potente y al bloquear el receptor alfa de la interleuquina 5 inhibe todas estas células inflamatorias y potencialmente tendría un impacto inmunológico mayor como inhibidor de la interleuquina 5. Hay varias otras moléculas en marcha, sobre todo los que trabajan sobre la interleuquina, sobre el receptor de la interleuquina 4, tipo 1 y tipo 2. Pero todavía en Argentina no están y en el mundo todavía no están disponibles. Gina sugiere una estrategia para poder elegir alguno de ellos para tener mayor afinidad. Pero antes de mencionar la estrategia de Gina, debo destacar una cosa que me parece sumamente importante. Estos anticuerpos monoclonales son de alto costo y están reservados únicamente para pacientes que no consiguen control del asma luego de tener una excelente adherencia, luego de hacer las maniobras con o asegurarse que los medicamentos por vía inhalatoria les llegue de la mejor manera posible, de utilizar todas las combinaciones posibles con las drogas anteriormente mencionadas, y si aún así el paciente no logra el control del asma y sigue con sus síntomas, ese es el momento de introducir este tipo de medicamentos. Si el paciente tiene la IgE elevada, el mejor medicamento sería el omalizumab, que bloquea la IgE libre. Y si el paciente tiene activada la interleuquina 5, medida con aumento de los eosinófilos, con mayor de 300 células por milímetro cúbico en sangre periférica, o si yo pudiese medirlo en un esputo inducido, entonces en estos pacientes el mepolizumab o el benralizumab serían los anticuerpos monoclonales de elección. Finalmente, les menciono lo que es el asma y el embarazo, porque considero que es muy importante para su vida profesional tener alguna referencia acerca de esto, porque el asma es una enfermedad prevalente y muchas mujeres van a quedar embarazadas y les van a preguntar acerca de qué hacer con las medicaciones. Recuerden simplemente que la medicación en el embarazo se clasifica en categorías A, B, C, D y X, siendo X las que están contraindicadas totalmente y A las que se pueden utilizar con total libertad. La mayor parte, acá tienen una tabla recientemente publicada, esto es un artículo del 2020, publicado en febrero, en donde ustedes ven los distintos medicamentos que se pueden utilizar en pacientes asmáticos, divididos en el prenatal o preembarazo y en el primer trimestre, segundo y tercer trimestre,
durante el parto y en la lactancia. Y tienen ustedes aquí las recomendaciones para cada uno de ellos. Como verán, todos los medicamentos que se utilizan están dentro de la categoría A, B o eventualmente algún C. Es decir, se puede utilizar libremente y con tranquilidad durante el embarazo. Tanto los broncodilatadores de acción corta, como el salbutamol, que es A, como los broncodilatadores de acción larga, como el meterol, de los cuales hay bastante evidencia de uso, o el formoterol, que también se puede utilizar en forma tranquila. Los corticoides inhalados, que se pueden usar tanto fluticasona como budesonida, que son B dentro del nivel de recomendación. Las teofilinas que podrían utilizarse. Y algunos otros, que los corticoides nasales, que también están autorizados para su uso, porque están dentro de las categorías B. Y bueno, les menciono también los antihistamínicos de uso común, como la cetiricina o la que también pueden utilizarse, ya que estos pacientes asmáticos, sobre todo cuando tienen rinitis, tienen bastantes molestias y bastante alteración en su calidad de vida, porque el embarazo suele empeorar bastante los componentes riníticos. Con respecto a las nuevas drogas, los biológicos podrían utilizarse, aunque la recomendación por ahora es no usarlos en caso de que la mujer esté embarazada. Y con respecto a los tratamientos antialérgicos específicos con vacunas, se pueden mantener si la mujer ya lo había empezado antes de quedarse embarazada, y la recomendación es no utilizarlos o no empezar ningún tratamiento en una mujer que está embarazada. Bueno, les agradezco la atención y espero que estos conceptos les sean de mucha utilidad para su práctica clínica.